Bueno, sigue su tarea, Guillermo, la Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe, con lo que, en lo personal entiendo, es el trabajo más rico, ¿no? Que es el trabajo de comisiones, que es en donde se van escuchando, donde se van compatibilizando posturas, para después llevarlas al Pleno. Pero me parece que los temas gruesos, los más, inclusive la cantidad de iniciativas, 707 proyectos ingresaron por mesa de entrada, ¿no? Sí, hay que aclarar que, bueno, va a haber que tamizar si están dentro de los 42 artículos que se van a modificar o no. Y lo otro alguna expresión de deseos puede haber, declaraciones. Algunos que presentan currículum, pero también. Pero digo, me parece que deberíamos analizar o ver si esta ajenidad que pareciera tener la Convención Reformadora respecto de la ciudadanía no se contradice con esto, ¿no? Que es un índice de participación. 700 proyectos no son pocos. No, y dentro de Unidos también varios proyectos, ¿no? Y lo tenemos a Pablo Farías aquí con nosotros, que le agradecemos su presencia, es convencional reformador. Tienen puntos en común distintos proyectos de ustedes, ¿no? La gran mayoría. Sí, ¿qué tal? Primero agradecerles la invitación. Sí, seguro. Nosotros tomamos la decisión de ir cada fuerza política con su propio proyecto. Pareció que era mostrar lo que consideramos que es la riqueza del frente político, ¿no? De representar distintas voces, de representar distintos sectores de la sociedad, y eso me parece que es lo que le da al frente una característica particular, ¿no? Que se expresa después en la gestión de gobierno, donde hay debates, visiones distintas, pero donde nos ponemos siempre de acuerdo para salir para adelante. Y esto es lo que va a pasar en la Constitución, en la Convención Reformadora de la Constitución. De todos los proyectos que hemos presentado las distintas fuerzas políticas, por supuesto hay amplias coincidencias en algunos temas, y en otros, si bien nosotros ya lo venimos discutiendo, ya desde la ley de necesidad de la reforma tenemos algunos debates, bueno, ahora llegó el momento de sintetizarlo. Y no solo entre nosotros, no solo entre las fuerzas que integramos el Frente Unido, sino también con el resto de los bloques, de las fuerzas políticas que lograron representación en la Convención Constituyente, porque tenemos esa premisa, ¿no? Que la Constitución tenga un amplio consenso, por lo menos en la gran mayoría pero algunos temas parecen incompatibles, es decir, porque se están presentando proyectos, por ejemplo, del sector Granata y parte de la Libertad Avanza, es decir, acá hay que tener una sola cámara, por ejemplo. Yo creo que esa es una jugada más bien política. Ellos saben perfectamente que no es un tema habilitado, que nuestra Constitución prevé dos modos de modificarse. Uno es la reforma total, donde se abre la discusión absolutamente de todos los temas, y otro es la reforma parcial, que es lo que hemos logrado en la ley de la necesidad de reforma, ponernos de acuerdo las dos cámaras en una reforma parcial, y están allí los artículos, los 42 artículos que se pueden reformar, y después hay 17 temas más que hemos también acordado agregar como novedades al texto constitucional, que es muy importante. La cuestión de la unicameralidad, como la están planteando, no es un tema habilitado, y ellos lo saben, ¿no? Otro de los temas polémicos que se ha abierto en los últimos días también tiene que ver dónde va a estar el MPA y la defensa. ¿Qué opinión tenés? Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto donde, nosotros digo desde el Partido Socialista, donde al Ministerio Público de la Acusación lo consideramos un órgano extrapoder. Quiere decir que no tiene dependencia, o que no tiene que tener dependencia jerárquica ni del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo. Parece que los fiscales, que tienen a su cargo nada más y nada menos que impulsar la investigación de los delitos, tienen que tener total autonomía de los poderes tradicionales del Estado, ¿no? Y en ese sentido, esa autonomía también se tiene que ver reflejado en un presupuesto, que ellos puedan administrar ese presupuesto. ¿Solamente de los fiscales, no de los defensores? También los defensores, sí. Sí, con su propio organismo de fiscalización, de auditoría, etcétera. Es decir, ese órgano extrapoder con autonomía absoluta, ¿no? Sí, quizás, a ver, nosotros somos partidarios de los controles cruzados, ¿no? Que los distintos poderes u organismos extrapoder tienen que tener algunas instancias donde se controle mutuamente.
así como el Ejecutivo, la legislatura puede controlarlo y tenemos los mecanismos de juicio político para los funcionarios. También los legisladores tenemos que someternos a los controles que establezcan o que se establezcan entre los poderes, y también con el Poder Judicial, que nos controla todo y nosotros tenemos que tener potestades para evaluar su funcionamiento. Me parece que cuanto más nos controlamos entre los poderes, mejor va a ser la calidad de la democracia. Y en esto, si nosotros queremos que este organismo de investigación siga creciendo, siga desarrollándose como lo viene haciendo desde el año 2014 en adelante, que fue cuando se puso en funcionamiento el nuevo sistema procesal penal de la provincia, lo tenemos que dotar de esa independencia, y tiene que estar reflejado en el texto constitucional, que hoy no existe. El viernes va a haber una audiencia pública en Rosario por el tema autonomía, un tema complejo, la autonomía de los municipios, ¿no? Sí. Podemos dictar nuestro propio reglamento, nuestros propios tributos, otros hablan de que en realidad debe ser un poco restringido y que debe haber una especie de coordinación con Estado provincial y nacional. Hay quienes plantean casi un grito independentista. ¿En qué postura está el socialismo, Pablo? Bueno, nosotros primero creemos profundamente en la autonomía de los municipios, creemos que hay que darle ese rango de entidades autónomas respecto del gobierno de la provincia, tienen que tener potestades para asociarse entre sí, para poder desarrollarse más allá de la relación necesaria de dependencia en muchas cosas con el poder provincial o con el Estado provincial. Ahora, nos parece que las ciudades en sí, depende de su cantidad de habitantes, pueden estar en condiciones de dictarse una carta orgánica que las rija, y otras de menor cantidad de habitantes, nosotros hemos fijado, regirse una ley. Tiene que ser una ley que ordene en el mapa de la provincia cuáles van a ser sus potestades y qué límites tiene respecto del funcionamiento con las potestades provinciales. ¿Y qué cede el Estado provincial? Porque uno escucha que dicen los intendentes, autonomía sí, pero con recursos. Claro, bueno, esta es la gran discusión que está atrás de la autonomía. Esas potestades, primero nosotros tenemos que tener mucho cuidado que al otorgar esta potestad a los municipios no produzcamos una superposición de potestades tributarias, por ejemplo. Entonces, se están quejando, los empresarios se están quejando. Y claro, pero es lógico y tienen razón. Nosotros tenemos que evitar que la autonomía signifique potestades para los municipios que puedan establecer tributos o impuestos que compitan o que se superpongan con los provinciales o los nacionales. Eso tiene que estar muy bien aclarado, porque no puede suceder. Ahora bien, nosotros tenemos que otorgarle en esta autonomía la posibilidad a los municipios y a las comunas que tengan mayores facultades para autodeterminarse en su territorio. Y al mismo tiempo hay que cuidar el asociativismo, quiero decir. Cuando nosotros hablamos dentro de una área metropolitana, como por ejemplo la ciudad de Santa Fe, ¿no? y las ciudades y localidades que están alrededor, nadie duda que cada una de esas localidades tiene que tener la total autonomía como para desarrollarse y para fijar sus propias normas, pero tiene que haber una planificación general del territorio. ¿Cómo se hace eso? ¿Se impone desde la provincia o se realiza a través de organismos donde se asocian los municipios y discuten con potestades y crean organismos, que eso es importante tenerlo en la Constitución, con facultades para intervenir en los municipios o para disponer normativas en el área metropolitana? Sobre todo en determinadas cuestiones. Uno piensa el área de lo que es movilidad, transporte, lo que es disposición de residuos sólidos urbanos. Sí. Poniendo siempre como ejemplo a Santa Fe, ¿no? El uso del suelo. Yo pongo siempre un ejemplo que es de lo más gráfico. Si una localidad resuelve que en determinado lugar va un relleno sanitario, a lo mejor si lo hace sin ninguna lógica de uso del suelo, puede estar perjudicando a muy pocos metros, que ya inicia otra localidad, una zona residencial. Y son dos cosas absolutamente incompatibles. Pero además, el área metropolitana tiene que discutir y decidir dónde va a tener un relleno sanitario. La provincia no aporta nada, digo, recién estamos hablando de decir, no superponer recursos, ¿no? Sí. Cosa que es absolutamente real. Ahora, si yo digo que me declaro autónomo, la provincia tiene que coparticipar más a los municipios, cede una parte de su recaudación a los municipios. Seguramente sí.
seguramente eso va a ser en beneficio de las localidades. ¿Qué? Yo no sé Impuesto si vamos inmobiliario, no sé si vamos a llegar a establecer las porciones de la coparticipación en la Constitución. Creo que no sería lo lógico y no sería correcto, pero sí establecer principios que impliquen una mejor y mayor coparticipación de recursos. Esa fortaleza a los municipios de las comunas tiene que estar acompañada también con determinadas pautas de funcionamiento que tienen que garantizarse. Digo, ¿para qué van a ser utilizados los recursos? Esta cuestión, esta discusión de cuánto uno aplica al gasto corriente y cuánto a bienes capital tiene que estar también planteado, pero respetando la autonomía del municipio. Ahora, insisto, no es lo mismo localidades que por su cantidad de habitantes pueden darse una carta orgánica, necesariamente o no, porque puede no ser obligatorio que tengan que dictarlo. Una ciudad puede funcionar con las pautas provinciales, con las leyes que existen y tener mayores niveles de autonomía, y otras, como Rosario, que va camino ya y está discutiendo y quiere discutir lo antes posible una carta orgánica municipal, ¿no? Pablo, un tema, por lo menos a mi criterio me parece importante, ¿no? Porque cada gobierno que llega impone sus reglas de juego para seleccionar o remover a los jueces, ¿no? ¿Tu criterio cómo debe ser? Bueno, nosotros prevemos un organismo de selección que no lo llamamos Consejo de la Magistratura, pero sigue esa idea, ¿no? De que haya un organismo técnico, también independiente, que tenga como tarea la selección de las personas que van a ocupar los lugares de magistrados o de fiscales desde el punto de vista técnico y también de la idoneidad necesaria para ejercer estos cargos. Después viene el proceso que de las personas seleccionadas allí en una terna, el gobernador tenga que enviar los pliegos a la legislatura y la legislatura con el procedimiento votar a favor o en contra de los pliegos y después va al Poder Judicial. ¿Y eso debe ser con orden de mérito? Nosotros pensamos que sí, que es importante establecer orden de mérito. Ahí hay diferentes criterios, ¿no? Y en los cuales, por supuesto, el gobernador tiene que tener algún margen como para poder establecer alguna diferencia. Pero nosotros creemos que sí se tienen que elevar ternas con un orden de mérito. ¿Tiene que ser vinculante? La idea de que sea vinculante le da mayor fortaleza a un mecanismo de selección técnica. Ahí hay una discusión, más allá de esto, de qué atribuciones para moverse puede tener el gobernador. Nosotros creemos que esas ternas sí tienen que ser vinculantes, pero bueno, estamos en medio de un debate en donde lo que importa es lo que podamos consensuar, pero siempre respetando esta idea de que haya una selección independiente en la idoneidad técnica y para la función que van a ocupar. Por eso después tiene que haber jurados ad hoc, ¿no es cierto? No es lo mismo evaluar una persona para ser juez que para ser fiscal. Entonces, en eso, más allá de la autoridad que administre estos concursos, cada proceso de selección tiene que tener su propio jurado ad hoc. Y después entra el mecanismo donde, por un lado, el Poder Ejecutivo enviando los pliegos, por otro lado, el Poder Legislativo aprobando o rechazándolo, con su proceso de entrevistas, también de evaluar lo que rodea a la persona y no solo lo técnico. Bueno, me parece que se completa un proceso que esperamos que termine con esta cuestión, como decías, de que cada gobierno, por distintos entendimientos y muchas veces justificado, ¿no? Porque convengamos que ningún sistema ha sido perfecto, para decir, bueno, esto no está a salvo de cometer errores y seleccionar a una persona que después nos demuestra en la práctica que no estaba a la altura de ese cargo o que comete errores, o mucho peor cuando ha habido casos de corrupción, ¿no? Pablo, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Establecemos aquí una nueva pausa, enseguida retornamos.